Muy bien, nuestro diálogo a esta hora de la mañana es con el coronel retirado William Donato Gómez, quien a propósito de los 30 años que se cumplen de haber roto estas cadenas del secuestro que se diese tras haber sido capturado por las FARC en una toma en el departamento del Guaviare el 3 de agosto del año de 1998, nos acompaña en esta mañana, cumpliendo desde luego todos los protocolos de seguridad que se han establecido a través del Ministerio de Salud Nacional, la Secretaría de Salud Departamental y desde luego la Secretaría de Salud de la ciudad de Sogamoso, donde lo recibimos de esa forma, coronel, dándole el gel en las manos, desinfectando la suela de sus zapatos, pero quiero presentarle un atento saludo a nombre de toda la familia del periódico Entérese, coronel. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es grato volver aquí a estas instalaciones. La verdad es que, como siempre lo he dicho, yo siento una gran gratitud por todos los medios de comunicación que acompañaron a mi familia en su momento, y en especial aquí el periódico Entérese, donde mi padre hizo muy buenos amigos. Muy bien, son muchos los temas que quisiese uno tocar y ya hemos venido hablando de forma previa a la grabación de esta entrevista, pero quisiera iniciar, coronel, que nos hablara cómo fue ese 3 de agosto del año de 1998, cuando usted, siendo comandante de una compañía antinarcóticos y estando acantonados en este departamento del Guaviare, que para esa época se agudizaba el tema del narcotráfico, fue sorprendido por un grupo de miles de guerrilleros que se tomaron esta base. Entonces, hagamos una referencia muy breve a lo que fue esta situación, cómo se desarrollaba su operación policial en este departamento. Bueno, yo llegué al departamento del Guaviare específicamente como comandante de la 8ª Compañía Antinarcóticos en esa época, que tenía como sede Miraflores, Guaviare, exactamente en el mes de noviembre, 11 de noviembre, a mí no se me olvidará porque era la fecha de mi cumpleaños del año 97. Llegaba con una misión muy clara, muy específica, muy concretas, y era la lucha contra el tema del comercio de droga que se presentaba en esa época, y también pues contrarrestar los grupos armados que allí operaban, especialmente la FARC. Durante ese año, hasta la fecha que se presentó la toma de Miraflores, se hicieron varios operativos donde se comisó alguna droga, botaron armas, se capturaron algunas personas, y esto venía incomodando lógicamente a todas estas estructuras criminales que operaban allí. Miraflores en ese tiempo era considerada como la capital mundial de la droga. Allí era donde estaban los mayores cultivos de drogas, y lógicamente que allí se presentaban muchos operativos. El 3 de agosto se presenta la toma, una toma que, como yo siempre lo he dicho, fue una toma que, como las crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, prácticamente así sucedió, porque fue una toma anunciada, había salido un mes antes en la revista Semana. Desafortunadamente en esa época se hizo caso omiso a las advertencias que ya se habían hecho y se presenta la toma. Metieron aproximadamente unos 1.800 guerrilleros, 5 frentes, 2 columnas móviles. Nosotros teníamos 120 hombres del ejército y 65 hombres de la policía. Durante 3 días lo luchamos, no se pudo contrarrestar, y la gente pues que no murió y algunos otros heridos, junto a un grupo grande, fuimos secuestrados. Fue una toma muy violenta, sanguinaria. En esa época la guerrilla tenía la facilidad de reunirse muy fácilmente en estos territorios, lo que hizo pues prácticamente fácilmente, pues porque era territorio prácticamente de ellos. Lo que hizo pues que durante esos 3 días de combate pues ellos lograran copar la base. Muy bien. Un tema
bastante difícil, coronel, el sentimiento que usted tuvo cuando finalmente tuvieron que levantar los brazos en señal de rendimiento. ¿Cómo fue esa situación, coronel? Bueno, yo creo que uno nunca está preparado para caer secuestrado y mucho menos para lo que usted está diciendo, levantar los brazos. Personalmente fui uno de los últimos que secuestraron. Y yo traté de llegar a una base que había continuo del ejército. Desafortunadamente en ese trayecto allí capturan a uno de los oficiales, lo secuestran y lo obligan prácticamente a decir dónde está el comandante. Yo caigo en manos de estos bandidos y posteriormente ellos me llevan a donde su comandante, el que estaba liderando la toma. Digamos que en ese transcurso que hay, en ese camino que hay de ahí a donde me llevaban, pues por la cabeza a uno se le pasan muchas cosas, ¿no? Yo quería salir corriendo y prefería que me pegaran un tiro y no de pronto ir a ser torturado, como lo había evidenciado en un libro que estaba leyendo precisamente para esa época, que fue la toma de Las Delicias, que fue una toma que se había presentado año anterior y donde al comandante pues fue sometido a una clase de torturas. Y yo estaba leyendo ese libro y precisamente iba en esas páginas, entonces me imaginaba prácticamente lo que estaba escrito allí en ese libro, y en momentos quise salir corriendo y prefería que me pegaran un tiro y no ir a ser sometido a unas torturas, pero bueno, me llevan ya al comandante y allá el comandante de la guerrilla de su momento dice: ustedes los necesitamos para otra cosa, por el momento no vamos a matar a nadie más. Entonces ahí ya quedo, ya hasta me reúno con un grupo de policías y soldados que ya tenían ahí secuestrados. Muy bien, coronel. Ya inician entonces estas largas y tortuosas caminatas de días completos, donde justamente los movían para agruparlos con otros grupos de secuestrados. Hablemos cómo fueron esos 4.380 días, me corrige si no es exacta la cifra, de los días que usted estuvo en cautiverio, coronel, de cómo era esa cotidianidad, cómo los despertaban a ustedes, el mismo tema de permanecer encadenados, que daba cuenta de cuál era esa situación tan deplorable donde ustedes junto con sus compañeros padecían el secuestro. Bueno, la verdad es que fueron momentos muy duros, ¿sí? Y el ser humano puede que no se acostumbre nunca a estar en esas condiciones, pero sí llega el momento en que usted tiene que adaptarse y tratar de sobrevivir el día a día. Al principio, digamos que estábamos un grupo muy pequeño, porque dejaron a los suboficiales y oficiales en un grupo y el resto de personal lo llevaron para otro lado. Posteriormente nos reúnen y empiezan a presentarse problemas, básicamente porque digamos que estábamos muy hacinados, digamos que el tema del estrés, el tema de la salud, las torturas físicas, el tema psicológico empieza a afectar. Entonces yo tomo la decisión de empezar a liderar el grupo, ¿sí? Tanto de soldados como de policías, y empezamos a crear una serie de mecanismos para entretenernos durante el día. Entonces empezamos a crear unos campeonatos de microfútbol. Yo hablé con el comandante y le solicité que nos permitieran hacer ejercicio, que eso de alguna manera iba a aliviar la tensión que se estaba presentando. Empecé a hacer campeonatos de ajedrez, de cartas, y todo esto, digamos, que hizo que la gente pues de alguna manera empezara a bajar la tensión y ese estrés que hacía que pues se presentaran problemas. No es fácil, o sea, uno vive como en un ascensor, uno algunos días está digamos con el ánimo más bajo, y cuando había buenas noticias acerca del intercambio, pues digamos que subía el ánimo. Cuando a los 2 años de estar secuestrados liberan los primeros, que fue prácticamente soldados y algunos policías que no tenían grado, pues digamos que uno miraba cerca la libertad.
pero a medida que pasa el tiempo, pasan 2 años, 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años, y usted no veía su libertad cerca, entra en un momento de desesperanza, de desesperación, incluso ya llega algún momento en que uno pierde mucho la fe, pero vuelve y la recupera cuando hay algunas noticias, y digamos que los medios de comunicación fueron claves en eso, porque fueron como el cordón umbilical entre nosotros y nuestras familias, que los escuchamos día a día, y eso nos alimentaba y nos permitía que nosotros pudiéramos llevar pues cada amanecer y cada anochecer, ¿no? Una situación que llama mucho la atención, coronel, esa necesidad de ser usted un líder y un negociador con el comandante de este campamento para que justamente les permitiera desarrollar estas actividades como los campeonatos que usted mencionaba y otras actividades. ¿Cómo toma usted esa decisión y asume ese reto de irse de frente, esta vez no con las armas, sino con la palabra como su principal herramienta para buscar disuadirlo y que les permitieran hacer estas actividades en cautiverio? Yo creo que en todas las dificultades uno tiene que ser inteligente, o sea, allí no podíamos entrar a entrar en choques, y personalmente lo que yo tenía que decir se lo decía, pero lo decía de una manera, digamos, decente. Esto hizo que el comandante accediera a ciertas situaciones, ¿sí?, y que nos permitiera a nosotros pues tener, digamos, un poco más de espacio. También se hizo algunas cosas, por ejemplo, para lograr información de ellos, ¿sí? Allí nosotros prácticamente estábamos sometidos a que las cosas se nos dieran de una manera casi que nula. Entonces, cuando la gente se enfermaba, algún policía, algún soldado o algunos de nosotros estaba en un estado pues de salud precaria, yo buscaba la manera de, con alguno de los mismos guerrilleros, lógicamente que no con el comandante, nosotros le llamábamos el mercado negro, que era cambiar cigarrillos que nos daban ellos semanalmente, ¿sí?, por droga o por una leche, por unas sardinas, por una salchicha. Sí, droga, sí, lógicamente, una pasta. Sí, cuando estoy hablando de droga, lógicamente es medicamentos, especialmente aquellos que eran para las enfermedades que se presentaban a diario, que eran como era el tema de los hongos, ¿sí?, cremas para los hongos, alguna pasta para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, porque nosotros estábamos limitados a eso. Y a veces cuando se lo pedíamos, digamos que esa era una forma de tortura, no nos suministraban ese tipo de medicamentos. Entonces yo los conseguía a través de algún guerrillero que estaba necesitado de fumar. Entonces digamos que eso se volvió como un mercado ahí, pero que se hacía necesario para poder sobrevivir. Muy bien. Este tema de los cigarrillos en cierta forma le permitió tener a usted ciertos réditos para poder llevar esta convivencia, porque usted conocemos que no fumaba. ¿Y cómo era esa experiencia de recibir estos cigarrillos tal vez como una moneda de intercambio dentro de este mercado que manejaban en el secuestro, coronel? Básicamente se convirtió eso, en una moneda. O sea, el cigarrillo nos lo daban un paquete para una semana. Algunos fumaban, otros no fumábamos, y efectivamente ese paquete de cigarrillos se nos convirtió en una moneda que nos permitió no solamente obtener esos medicamentos con algunos guerrilleros, pues que lógicamente que lo tenían que hacer a escondidas, porque en alguna ocasión uno que fue descubierto creo que fue sometido a un juicio, no sé, creo que lo desaparecieron porque no lo volvimos a ver, y eso nos permitía conseguir eso. Pero además de eso se volvió como una especie de negocio entre nosotros. Hacíamos los campeonatos de fútbol y algunos jugadores que digamos jugaban muy bien, algunos muchachos, los traíamos para el equipo y colocábamos nosotros, digamos la inscripción eran 10 paquetes, 15 paquetes de cigarrillo, y con ese cigarrillo pagábamos lo que era nosotros para que algunos de esos muchachos jugaran en algún equipo. Entonces compramos lo que se llamaba el pase nosotros. Yo le preguntaba cuánto vale su pase para que juegue aquí, y claro, lógicamente cada uno trataba de armar su equipo de la mejor manera para ganar el premio de los cigarrillos, porque eso era una moneda, y digamos que eso lo hacíamos también de alguna manera para poder sobrevivir y distraernos, ¿no? Eso mantuvo a toda la gente durante mucho tiempo, digamos, activa, terminaban cansados y llegaba la noche y podían descansar,
porque cuando no se hacía absolutamente nada, El tiempo pasaba muy lentamente y se presentaban muchos problemas. Muy bien, coronel. Recordemos ahora algunos de sus compañeros de cautiverio. Recordemos al exgobernador del departamento de El Meta, Alan Jara, quien decidió también, como usted, tener un liderazgo para desarrollar un proceso de formación que les permitió también de alguna forma hacer que el tiempo pasara más rápido. ¿Qué compañeros recuerda usted, coronel, y cómo fue esta experiencia con el exgobernador del departamento del Meta? Bueno, con nosotros al principio estuvieron varios políticos, entre esos Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Orlando Beltrán, y como usted ya lo dice, Alan Jara, la doctora Consuelo, varios políticos, pero sin lugar a dudas que alguien que nos ayudó mucho fue Alan, porque él se dedicó digamos, a mantener nuestro tiempo ocupado. Entonces se dedicó a darnos clases de inglés, algunos recibían también clases de ruso, otros que no les gustaba ni el ruso ni el inglés, pues les daba clases de cartas, como los diferentes juegos, que el bridge, que corazones. Entonces eso mantenía a la gente ocupada. Pero lógicamente que algunos tuvimos esa oportunidad de entretenernos durante mucho tiempo en inglés y en ruso, que hizo que nuestra mente estuviera activa y que no se volviera rígida como estaba pasando, porque cuando usted no tiene nada que hacer y no activa a alguno de los miembros, lógicamente que este miembro pues va quedando como inútil, ¿no? Y eso pasaba también con la memoria. Ya uno se acostumbraba a escuchar prácticamente todo ese lenguaje de la guerrilla y terminaba uno hablando como ellos, ¿no? Porque pues la mente necesita de que usted la esté activando, ya sea leyendo, ya sea estudiando o otras maneras, pero tiene que estar activa. ¿Y qué recuerda usted cómo hablaban en términos guerrilleros, por decirlo de alguna forma, o con el léxico de la selva? Por decir algo, para ir al baño decían, voy al chonto. Chonto ellos lo llaman, es una letrina grande que se hace con pala, es un hueco grande, ellos le llaman chonto. O ellos le decían a uno para levantarlo, desenchípese, o sea, levantarse. Términos como esos que termina uno, inclusive después de que salí liberado, pues diciendo voy al chonto yo ya, ya prácticamente en libertad y que le quedan a uno en la memoria, ¿no? Claro. Pero prácticamente uno los va sacando ya también cuando está ya en su libertad. Muy bien. Quisiéramos hacer referencia a muchos otros episodios que se dieron en estos 10 años de cautiverio, pero pudiéramos acá tardar horas y horas y horas y nunca terminaríamos de hacerlo. Ahora refirámonos a ese momento de junio del año 2010, cuando en medio de una paradójica celebración de cumpleaños en cautiverio se da este operativo del Ejército Nacional, donde pues finalmente salen ustedes y retoman la libertad. ¿Cómo es ese momento y qué estaban celebrando? ¿El cumpleaños de quién, coronel? Bueno, ese día estábamos celebrando el cumpleaños de mi general Mendieta, celebrando entre comillas, digámoslo así, porque los cumpleaños, la Navidad, fechas especiales no existen cuando usted está secuestrado. Pero ese día estaba el comandante que nos tenía bajo su cargo, había traído una olla de arroz y un litro de Coca-Cola, que prácticamente ese era como el almuerzo especial que habían hecho. El arroz con pollo. Habían hecho una almuerzo especial pues para traerle a mi general. Días anteriores se había presentado, pues es una anécdota que cuento, porque digamos que fueron anécdotas que en el transcurso de las libertades que se presentaron siempre hizo su aparición, y fue un águila 3 días antes, un águila grande. Y entonces un coronel que estaba conmigo, Micoel Murillo, me llamó, él me decía curso, pero es más antiguo, él me decía curso, pero de secuestro, porque él es más antiguo. El águila de la libertad. El águila de la libertad. Ya se había presentado en las otras ocasiones, cuando salió Ingrid Betancourt, cuando salió, la doctora Consuelo, Clara Rojas, cuando se había ido Alan, siempre había un águila que sobrevolaba.
Ese día, 3 días antes, hubo un águila que sobrevoló el campamento. Pues mi coronel me llamó, me dijo, mire, hay un águila rondando, tal, nos vamos en libertad. Pues uno trata siempre como de mantener contento a la persona que tiene su ilusión y su sueño. Pero pues yo le dije... No hacerse falsas esperanzas, tal vez. Exactamente, yo le dije, mi coronel, eso yo creo que viene por las 4 gallinas que tenemos ahí, le está rondando es pero las gallinas. Más sin embargo, yo le pregunté a uno de los guerrilleros que nos cuidaba, le dije, ¿qué ha escuchado usted de libertad? Me dijo, pues no se ha escuchado nada, pero de pronto hay algo. Eso fue lo que me dijo. Ese día del cumpleaños de mi general, hacia las 12, traen el almuerzo. Yo estaba leyendo un almanaque mundial que nos habían llevado, y precisamente en una de las páginas de ese almanaque estaba una foto mío en Francia. Era una pancarta que había llevado la doctora Consuelo, que ya había salido en libertad y que seguía luchando por la libertad de nosotros, a un encuentro que tuvo con Ingrid Betancourt en Francia, y allá la pancarta, esa foto había salido ahí en ese almanaque. Le pregunté yo al comandante, le dije que ha escuchado acerca del intercambio. Entonces, alias Chucho, que era el comandante en ese momento, dijo, pues, lo único que escuchamos fue que Uribe dijo que los iba a rescatar, pero yo no sé cómo los va a rescatar porque aquí a este campamento no entra ni el diablo. Y efectivamente estamos en una zona muy difícil. Cuando él termina de decir eso, yo escucho que los perros están ladrando muy fuerte y los guerrilleros que estaban de seguridad cargan los fusiles. Cuando yo volteo a mirar a uno de los guerrilleros, yo siento es una plomacera muy fuerte. Dentro de mi memoria, y siempre que yo llegaba a algún sitio, siempre estaba el de buscar un lugar por donde escapar en caso de que se presentara un intento de rescate, como ya había pasado con los diputados donde los habían matado, ya se había presentado también con el exministro de Justicia, con el exgobernador de Antioquia, que también en un intento de rescate los habían matado. Entonces digamos que siempre que llegamos a algún sitio no armaban... ¿Esa era tal vez una sentencia que tenían ustedes? Claro, no, ¿Que no los rescataban vivos? Esa era una orden, no era una tercera orden, uno ya tenía prácticamente cuál era su verdugo. Uno le decía, yo sabía que el que me iba a matar era tal, eso ya lo tenía uno claro, porque digamos que esa era una de las torturas que permanentemente trataban de transmitirle a uno. Entonces, claro, cuando se forma, escucho yo los primeros disparos, lo primero que hago yo es salir corriendo. Afortunadamente, y yo creo que mi Dios es muy grande y todo lo tiene planeado, 5 días antes, 4 o 5 días antes, me habían quitado la cadena o nos habían desencadenado de la pareja que andábamos. Nosotros generalmente andamos encadenados de a 2, lo que llamamos nosotros acorrallados, que es encadenarlo a 2 personas por el cuello. O sea, si él tenía que ir al baño, yo tenía que ir con él, así yo no tuviera necesidades. Si él se iba a bañar, yo también tenía que ir a bañarme. Si él se iba a levantar, yo tenía que levantarme. Así andábamos siempre, casi como meses. Y 5 días antes, coincidencialmente no las tenían. Ese día yo tenía la cadena puesta, pues ya no la habían dejado puesta en el cuello, pero individual. Sí, yo tenía una cadena de 3-4 metros que la mantenía colgada al cuello permanentemente, porque con esa era que me amarraban todas las noches al árbol. Pero ya no estábamos los dos. Eso permitió que en su momento pues yo saliera corriendo, el sargento también, mi coronel Murillo también, ahí estábamos 4, Mijal Mendieta, mi coronel Murillo, un sargento y yo. Ya eso lo que hace es que cuando se forma yo ya tenía en mi memoria por dónde era que tenía que escaparme, y eso es que lo que hago efectivamente, salgo corriendo. Pero ya en ese momento venía el otro anillo de seguridad que había escuchado los disparos, y cuando me ven corriendo, mire ese tal por cual se nos está volando, entonces 2 guerrilleros prácticamente empiezan a perseguirme, a dispararme, pero yo en ese desespero lo que hago es correr por entre los árboles desesperado y busco una opción que es botarme a un caño que había y que era muy prácticamente ahí pegado, porque ahí era donde nos bañamos. Me boto al caño y dejo que el caño me arrastre. Ya los guerrilleros cuando escuchan helicópteros encima ya como que también se detienen. ¿Se repliegan tal vez? Sí, se detienen y ellos también empiezan a buscar dónde esconderse, porque ya llegan aviones, llegan helicópteros. Yo salgo del río
y me interno en la selva, sigo corriendo hasta donde yo veo que ya no puedo más y ahí me escondo. Ya como hacia las 4 de la tarde, 4:30, escucho yo un helicóptero y yo trato ¿De ese mismo día o del día siguiente? No, de ese mismo día. De ese mismo día. Ya había calmado todo y escucho, porque los helicópteros ya se habían ido, pero retornó nuevamente, escucho un helicóptero, yo salgo y trato como de que me miren, ¿sí? Pero la selva es muy espesa, es muy tupida. Entonces yo miro un árbol que estaba como inclinado, que se había caído sobre otro, trato de subir a ese árbol pues para con la camiseta hacerme visible, mostrarme ahí en la copa del árbol, pero el árbol estaba muy podrido y se parte, estaba a una altura de 2-3 metros. Afortunadamente caigo en un poco de árboles y hojas y todo que ya estaba ahí. ¿No? Pero sufre una fractura. Me fracturó un dedo, sí. Y quedo pues siempre maltratado, ya llegan las 6 de la tarde, pues ya le entra a uno el desespero y yo pues me escondo. Empieza a llover y claro, uno empieza a ver visiones, digamos que cuando usted está temeroso, cuando usted tiene miedo, empieza a ver cosas que de pronto no están existiendo. Como hacia las 8 suena una motosierra, de ese mismo día a las 8 de la noche, suena una motosierra. Motosierras que no tenían los guerrilleros. La guerrilla no tenía motosierra, la habían prohibido precisamente por el ruido que causa dentro de la selva. En la selva un ruido se escucha a kilómetros. Entonces ahí me vuelve como el ánimo, porque digo, no, está el ejército, no guerrillero, está el ejército. Yo ya sabía que era el ejército lo que había intentado rescatarme pues por los helicópteros y los aviones. Sí. Y entonces ya me vuelve como el ánimo, el deseo, pero ya era muy tarde, ya a las 8 de la noche yo no podía caminar por la selva a las 8 de la noche. Espero que llegue la mañana, al día siguiente, y mi anhelo era que empezaran a sonar nuevamente las motosierras para yo guiarme. Empiezo a caminar, ¿sí? Yo voy partiendo un gajito de hojas, de arbolitos para guiarme, porque mi punto de referencia era el caño. El caño. Pero para que pudiese retornar si me perdía, exactamente, si me perdía, pero pues vuelvo y repito, cuando usted está con miedo, todo se vuelve casi que diferente. Entonces volteé a mirar y los árboles que yo había partido se habían levantado. Entonces quedé en un momento totalmente perdido. Descanso, rezo un ratico, porque digamos que uno se vuelve muy creyente, se aferra uno mucho a Dios cuando está en esa situación. Así hay momentos en que uno a veces pierde la esperanza, ¿no? Y la fe. Pero yo en esos momentos estaba muy pegado a Dios, estaba con mi Biblia a diario. Y levanto la cabeza y nuevamente están los árboles, y regreso más bien al caño y decido irme por el caño. Ya cuando estoy cerca a donde era prácticamente el campamento, ya empiezo a reconocer ciertas zonas, salgo y grito, aquí estoy, pero nadie me escuchaba. Me voy un poco más adelante, porque el temor mío era que encontrara algún guerrillero y me matara, o que el ejército me confundiera con un guerrillero y también me matara. Entonces eso lo hago escondido dentro de los arbustos. Ya cuando me escucha algún soldado me dice, mi coronel, salga que somos del ejército. Yo le pregunto, ¿cómo sé que son del ejército? Entonces le hice una pregunta a ellos. Yo pues estudié toda la vida aquí en el Chincá, digamos que uno conoce el tema de las insignias. Entonces le pregunté las insignias de artillería, el soldado me contesta. Le dije, voy a salir con las manos en alto, mano. Me dijo, salga con las manos en alto. Le dije, salgo con la cadena para que usted se dé cuenta que yo soy el otro secuestrado. Entonces ya cuando estoy cerca viene el soldado, me alza y me dice, bienvenido a la libertad, mi coronel. ¿El grito que estaba esperando usted? Toda la vida, de 12 años casi, un grito y un abrazo que duré esperando 12 años casi. Sí. Un momento bastante fuerte, coronel. Fuerte, digamos que es un sentimiento que a uno nunca se le puede olvidar, ¿no? Porque es como volver a vivir uno, ¿no? Es como nacer nuevamente. Claro. Y ya pues nos reúnen, ya estaba mi general Mendieta, mi coronel Murillo, y los otros muchachos ya los tenían ahí
el ejército y estaban esperando pues los helicópteros para En total, ¿cuántos fueron liberados en esa operación? 4. 4. La operación Camaleón, sí, 4 fuimos. Bueno, ¿Y habían más compañeros de ustedes? ¿Qué pasó con ellos? No, ahí no habían más, allá estaban otros en otro grupo que fueron liberados al año siguiente. Ya fueron liberados posteriormente. Muy bien, coronel. Hablemos de ese momento posterior a retornar a nuevamente la vida no civil, sino la vida de policial activo. ¿Cómo se da esa incorporación nuevamente al servicio, teniendo en cuenta que en sus años de cautiverio se habían hecho esas ceremonias de ascenso que le permitían a usted ostentar el grado de teniente coronel, si no estoy mal, que fue el que obtuvo usted al retornar la libertad? ¿Cómo se hace esa reincorporación al servicio policial? Bueno, sí, como usted lo dice, yo salí con el grado de teniente coronel. En una ceremonia muy corta nos colocan las insignias. Las presillas. Sí. Y posteriormente, digamos que empieza como una inducción nuevamente a la institución, ¿sí? Allí en ese tiempo estaba mi general Naranjo como director. Fue una persona muy humana, fue una persona que entendió todo lo que habíamos vivido y nos permitió que nos adaptáramos, digamos, de una manera mucho más fácil. Empezamos a hacer los cursos correspondientes. Por seguridad nos sacaron a mí personalmente para Chile. Mi alma Mendieta salió para España, Juan Murillo también fue conmigo para Chile. Allí fuimos y estuvimos un año estudiando en la Escuela de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Sí, fue una buena experiencia porque pues allí se aprende mucho. Posteriormente regreso y solicito pues que se nos den un par de años más de inducción, ¿sí? Entro a estudiar, hago la maestría en seguridad pública. Posteriormente salgo para la Escuela Jiménez. Allí duré prácticamente un año. Después, ¿Escuela suboficial? Sí, es el antes de nivel ejecutivo. Allí estuve de segundo, de subdirector. Después regreso, voy a la Dirección de Bienestar y de ahí salgo para Cúcuta. Salgo como subcomandante. Posteriormente estuve un par de meses como comandante de esta unidad. Allí en este departamento norte de Santander siempre han confluido varios fenómenos delincuenciales. ¿Cómo fue esa estrategia luego de toda esta actualización de cursos y demás que le permitió a usted llegar a ser el comandante de la policía en Cúcuta, coronel? Bueno, especialmente esta zona por ser zona de frontera, ¿sí? Y por encontrarse allí, especialmente en la zona de Catatumbo, un corredor y unas grandes extensiones de droga, digamos que hace que esto sea como la casa ideal para todas estas estructuras criminales. También nos tocó un tema muy difícil que fue en su momento cuando el presidente Maduro lanza a todos los colombianos de Venezuela hacia Colombia. No sé si ustedes se acordarán de ese episodio, la expulsión, una crisis humanitaria muy fuerte que se presentó y que se le dio un manejo, digamos, estratégico, digamos que se lideró ese tema de una manera efectiva y eso permitió que de alguna manera pudiéramos nosotros reducir los índices de criminalidad que se presentaron en ese tiempo. La inseguridad se disparó, pues lógicamente porque esa crisis humanitaria traía hambre, traía falta de oportunidades, desempleo, y las estructuras que allí operan empezaron a acoger a esta gente prácticamente como semillero para incorporarlas. Entonces fue un tiempo un poco difícil, pero bueno, con las diferentes estrategias y con las políticas de la Dirección de la Policía Nacional se logró enfrentar este problema y salimos avantes. Esto hizo que me enviaran un año a Francia como agregado de policía, como digamos como un reconocimiento, como un premio por la tarea que se hizo en su momento.
luego de ese año regresa usted a trabajar en una de las especialidades que hace justamente más visible el trabajo de la policía. Hablemos de esa experiencia, cómo llega usted a trabajar en la especialidad de seguridad ciudadana, coronel. Bueno, en la Dirección de Seguridad Ciudadana yo siempre he dicho, es el corazón de la policía. Es una dirección donde se maneja prácticamente todo. Tuve la oportunidad de estar allí y eso para mí fue una escuela, ¿no? Allí estuve en un área, el área de prevención, que me permitió crecer como profesional y como persona, porque allí uno puede manejar una serie de programas que lo hacen tener una mayor cercanía con la comunidad. Entonces, fue unos meses, casi un año, que de alguna manera me dieron cierta riqueza como profesional. Muy bien. Un tema que quisiera que tocáramos muy brevemente, coronel, su vida deportiva al interior de la institución. Porta usted unas prendas que desde luego lo identifican con el deporte. Hablemos muy brevemente de ese capítulo tal vez desconocido de usted, coronel, de cómo fue su actividad deportiva al interior de la institución. Bueno, yo creo que yo he sido como deportista toda la vida, a pesar de que los últimos años se dejó no engordar mucho, pero el deporte fue el que permitió que yo entrara a la institución. En su momento la Escuela General Santander estaba recogiendo deportistas. Yo para ese tiempo digamos que lo hacía bien en el fútbol. Después de ingresar a la escuela, pues estuve unos meses ahí en el equipo, entrenando con el equipo de la Escuela General Santander, pero posteriormente se forman ciertas roscas ahí y terminé nuevamente en la fila. Entonces un profesor de atletismo migró a otra disciplina deportiva. Sí, vino, me sacó la fila y terminé en atletismo, terminé corriendo 800 y 1500, que me permitió, digamos, algunas satisfacciones en la escuela, como fueron ciertos permisos especiales, que en ese tiempo pues las salidas eran como muy restringidas, ¿no?, de la escuela, pero el deporte me permitió eso. Entonces digamos que lo tengo todavía muy presente y hoy en día todavía aquí en Sogamoso sigo tratando de estar incorporado ya la pues actividad deportiva. Ya como dirigente deportivo tal vez. No, pues tengo un equipo con unos amigos, ahí tratamos de patrocinarlo, tratamos de acompañarlo y bueno, ahí hemos estado luchando como los últimos 6 años ahí en 45 y bueno, hemos podido ganar algunos campeonatos y hemos estado siempre presentes ahí en los primeros lugares. Otro tema, lograron ustedes obtener una distinción importantísima, fueron los campeones de ese encuentro de deportistas donde usted como atleta de semifondo lograron ganar un campeonato, unos juegos policiales. ¿Cómo fue ese tiempo? Dentro del grupo de oficiales hay los interescuelas de cadetes, donde participan las cuatro escuelas, Fuerza Aérea, Ejército, la Armada y la Policía Nacional. Esos son unos juegos que se hacen cada 2 años. Tuve la oportunidad de estar en esa selección que lo ganó por primera vez. Se hicieron en Cartagena. Y como le digo, para esa época están incorporando precisamente deportistas pues para ganar esos juegos, porque la hegemonía siempre la tenía el ejército, o siempre los había ganado generalmente el ejército, la policía nunca los había logrado. Y ese año, que fue en el año exactamente 90, si no estoy mal, fuimos a Cartagena, participamos el grupo que se había seleccionado y allí ganamos los juegos por primera vez, lo que me permitió pues también quedar preseleccionado para unos juegos interescuelas, un suramericano de cadetes que se hacía en esa época en Brasil. Bueno, pero desafortunadamente después me descuidó un poco y no alcancé a lograr el tiempo que se necesitaba para ir a Brasil. Se da posteriormente su retiro en el año 2019. ¿Cómo fue esa experiencia desde esta Dirección de Seguridad Ciudadana a la que perteneció usted y que le permitió liderar con una experiencia de vida a esta especialidad de la policía? ¿Cómo fue esa experiencia, coronel?
Bueno, no, vuelvo y repito, la Dirección de Seguridad Ciudadana es una de las especialidades que creo que todo el mundo anhela, porque es un trampolín para ciertos grados, más en los grados que son altos, digámoslo así. Pero digamos que esa experiencia me ha servido mucho porque, vuelvo y repito, ahí tuve la oportunidad de liderar algunos programas, incluso algunos programas con otros países, ¿sí? Estamos adelantando algunos programas especialmente unos con Suiza, otros con Estados Unidos, otros con Inglaterra, en temas de prevención, la lucha, cómo rescatar a todos esos niños de la drogadicción, ¿sí? Cómo hacer prevención, una prevención real. Desafortunadamente nosotros en nuestro país no tenemos una política pública de prevención real. Que se le adelanta la delincuencia. Exactamente, o sea, nosotros jugamos de acuerdo a lo que va sucediendo, ¿sí? Pero estos programas pues tienen que ser liderados directamente desde el alto gobierno, ¿sí? Esto no es solamente un tema de la policía hace un esfuerzo muy grande con sus programas, pero es que la prevención no solamente la puede hacer la policía, porque hay una serie de problemas que se presentan en los barrios, en las comunas, en los diferentes lugares que requieren que esté presente los gobiernos para poder suplir esas necesidades que tiene la gente y poder arrancarle a la delincuencia a todos esos niños y a todos esos jóvenes que en algún momento están tratando o son pretendidos para incorporarlos en sus grupos. Producto de esta situación se da otro tema, y es tal vez ese sueño que no se alcanzó, el de llegar a ser general de la policía. ¿Tiene usted la tranquilidad de que hizo lo que tenía que hacer? ¿Y cómo logra usted entender ese sueño tal vez que no alcanzó, coronel? Bueno, sí, todos queremos llegar a los grados más altos. Cuando uno entra, uno quiere ser director de la policía. Es como el cura me imagino que quiere ser papa. Pero cuando se llega ya a estos grados, especialmente el de coronel, digamos que la pirámide se reduce, digamos, es un embudo mucho más pequeño. Nosotros nos presentamos 27, de los 27 solo quedaron seleccionados 5 para hacer el curso general. Se quedó gente muy buena, gente que ha hecho un gran sacrificio por este país, gente que hizo unos grandes operativos, ¿sí? Pero yo estoy contento porque llegué a ese grado. Inclusive mucha gente creía que yo me iba a retirar apenas tuve la oportunidad de llegar a mi libertad. Hay cosas que de pronto queda uno con un sabor amargo, ¿no? Uno, como lo dije en su momento, porque ahí hacen una evaluación y uno se tiene que presentar ante un grupo de generales. Y cuando a mí me preguntaron cuál era mi expectativa y qué era qué pretendía yo que la institución me brindara, yo simplemente mi respuesta fue que yo quería seguir defendiendo mi pensamiento, mi ideología, pues desde la institución, ¿sí? Así como mis victimarios estaban sentados en el Congreso defendiendo allá sus ideas, eso era lo que yo esperaba que me hubiera dado prácticamente la policía y el gobierno. ¿Eso tal vez le costó no sé si no gustó mucho manifestar expresamente esa posición? Sí, puede que no haya gustado teniendo mucho. En cuenta lo que coyunturalmente se daba en ese momento en el país. Exactamente, ¿también? a pesar de que yo siempre fui un defensor del proceso de paz, ¿sí? Yo siempre estuve ahí haciendo parte de ese proceso, aportando. Lógicamente que hay cosas que uno no está de acuerdo, ¿sí? Como se llevó, digamos, muchas cosas que se han brindado. Todos queremos la paz, la anhelamos, pero una cosa es que uno la anhele, la sueñe, otra cosa es cómo se desarrolla esa paz. Muy bien. Este tiempo en la vida civil, como llaman los policías, el retorno a la civil, estas actividades que ha venido usted desempeñando ahora, hablemos de esa situación, cómo se ha dado ese hecho de quitarse el uniforme, de no disponer tal vez de un dispositivo de seguridad que como comandante lo pueda proteger, sino que tenga que salir a hacer mercado como un ciudadano más, a compartir con su familia, esta vez, infortunadamente por el tema del COVID, en el hogar. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo es su vida civil ahora, coronel? Bueno, básicamente, a pesar de que yo tuve un tiempo, un esquema de seguridad, pues básicamente por
Lo que condiciones secuestrado, sí, pero además de eso era que yo estaba en muchos procesos que estaba adelantando la fiscalía, sí. Entonces tenía un esquema de seguridad, pero yo siempre he tratado como de llevar mi vida un poco más cerrada, sí. El tener todo ese esquema siempre implica a usted perder cierta libertad, perder cierta intimidad. Y lo hace más visible, justamente. Sí, sí, no, y no, pues no es que yo aquí cuando venía a Sogamoso venía de pronto con conductor o algo así, pero estar hoy en día compartiendo con mi familia, algo que yo de pronto no puedo hacer con mi primer hijo, por ejemplo, ¿sí? De estar con él, de enseñarle ciertas cosas, de levantarlo cuando se cae, porque digamos que en mi momento estaba totalmente compenetrado de recuperar mi carrera, de estar ahí. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en Cúcuta, yo no pude llevarlos por la situación que se estaba presentando en su momento. Entonces hoy estoy disfrutando mi segundo hijo, que eso es algo que no tiene valor, la verdad. Y en este momento, por ejemplo, de cuarentena, yo creo que eso es una experiencia que no solamente yo, sino muchos que no la habían vivido, la están viviendo. Sí, y es poder estar más con la familia. El compartir con la familia tiene un valor incalculable. No, eso no tiene precio, eso no precio. Y es que el policía es una persona que es muy sacrificada en ese sentido. El policía se tiene que levantar a las 5 de la mañana, irse a trabajar y regresa a las 2 de la noche, como me sucedía a mí en esta última unidad que estuve trabajando. Entonces, esos espacios no los tiene uno, de poder almorzar con la esposa, de poder comer, porque cuando uno se va están durmiendo y cuando llega también están durmiendo. Entonces, eso que está pasando hoy en día, eso es algo que no tiene precio, poder salir uno a compartir con un amigo. Desafortunadamente el año pasado pues tuve una elección y pues eso hizo que también repercutiera en otras, como en otras enfermedades, también como que se me vino un tema de estrés postraumático, digámoslo así. ¿Sí? Secuelas de todo eso, que es, básicamente me decía la psicóloga, eso es el resultado de lo que usted estuvo acumulado y nunca lo sacó. ¿Sí? Ahora le está repercutiendo pues porque mientras usted estaba trabajando pues mantenía como activo y eso hacía que no saliera a flote, pero ahorita la mente sí, y ahora que está uno un poco desocupado pues, pero bueno, eso se ha ido superando y son cosas que suceden, ¿no? Su familia, ¿cómo está integrada en este momento y cuál es ese diario vivir, sin entrar en detalles, por supuesto? No, pues mi esposa, tengo un hijo de 7 años y otro que va a cumplir 2 años también. Digamos que eso es mi oración, mis padres, que tengo la fortuna de tenerlos vivos, mis hermanos, que también comparto, un hermano que también... ¿Y su hijo mayor? Tiene 7 años. 7 años. Sí, y el otro tiene 2. Va para 2 años, cumple ahora en septiembre, cumple 2 años. Y bueno, y con mis padres, que yo creo que esa es una de las grandes alegrías también que tuve, de poder salir yo del secuestro y encontrarlos vivos, ¿sí? Algo que no les sucedió a muchos, porque sufrieron desafortunadamente esa pérdida. Coronel, agradeciéndole por la oportunidad de poder conversar, por supuesto, con todos nosotros a través de estos medios de comunicación, estas cámaras, estos micrófonos que le permiten a la ciudadanía conocer esa historia de este sogamoseño que está hoy día acá sentado con nosotros contándonos esa historia de vida. ¿Cuáles son esas lecciones desde su experiencia ahora pues que se han dado unos meses de confinamiento, ¿no? Que era una situación social atípica, pero ¿cuál es esa visión de la vida? ¿Cuál es esa visión del futuro que tiene usted de Colombia y por supuesto de Boyacá? Bueno, yo creo que este episodio que está pasando en estos momentos es algo que nadie se esperaba, ¿sí? Y que nos ha obligado a cambiar ciertas costumbres. Hoy en día pues no tenemos la oportunidad de poder visitar nuestra familia, de estar más en sociedad. Estamos viendo cómo nuestros hijos están aprendiendo a través del computador, las esposas de uno, por ejemplo, también en teletrabajo. No puede usted de pronto dar el abrazo o el beso que se da uno generalmente con el amigo, con la familia. Pero todo esto es un tema de costumbre,
Yo creo que aquí el gobierno, tanto nacional como departamental, municipal, los medios de comunicación han hecho un esfuerzo muy grande para que la gente cumpla con todo este protocolo que hay que seguir. Yo creo que ya está en manos de nosotros. Debe haber una responsabilidad individual, un compromiso personal y más que individual, colectivo, para que nosotros podamos ganarle la batalla a esta pandemia. Sí, señor. Lógicamente que la economía va a quedar muy fracturada. ¿Sí? Hoy vemos como el comercio, aquí en Sogamoso yo miraba cerrados, quebrados, ¿sí? El desempleo disparado. Esto va a hacer que muchas familias seguramente no puedan tener acceso a esas condiciones mínimas que debe tener uno, como es la alimentación, como es el tema de salud, como es el tema de educación. Y eso va a ser muy difícil, pero tiene que ser una lucha que lo logremos entre todos. Creo que aquí se va a necesitar de un muy buen liderazgo, ¿sí? Y tal vez lo digo con toda la experiencia, las grandes crisis siempre traen grandes soluciones, ¿sí? Creo que va a haber la necesidad que nuestros gobernantes de turno se pongan la camiseta, le logren llegar a esas personas más vulnerables, a la gente más pobre y puedan fortalecer todos esos programas sociales, especialmente en esa gente. Del resto tenemos que seguir luchando. Aquí en Sogamoso va a tocar volvernos sogamoseños para Sogamoso, es decir, aquellos que nos gustaba comprar en Bogotá, en Medellín, en otros lados, tenemos que hacer el esfuerzo para que nosotros trabajemos aquí unidos en Sogamoso y para que ojalá el comercio se logre recuperar, para que ojalá toda esa gente que está desempleada vuelva a encontrar empleo. Pero esta pandemia también nos deja una gran enseñanza, yo creo, y una gran experiencia, y es valorar aquellas cosas que a veces nosotros no valoramos. Que antes se podían hacer y ahorita no se están haciendo. Eso, pero además de eso es valorar la gente, ¿sí? Valorar los médicos, las enfermeras, los campesinos, los transportadores, la misma policía que está haciendo un esfuerzo grande. Hay que hacerles un reconocimiento social a esta gente y ojalá solamente no fuera el reconocimiento, sino que también se pudiera algún día dar una transformación desde el punto de vista de pago. Ustedes, por ejemplo, los medios de comunicación han hecho un esfuerzo grande también en ese sentido. Entonces, todo esto lo que nos ayuda y ojalá nos deje una buena enseñanza es que hay que valorar aquellas cosas y aquellas personas que en algún momento estaban olvidadas. Y que por supuesto desde esa experiencia suya, coronel, de permanecer estos 10 años en cautiverio, la gente pueda entender que permanecer algunos meses, algunas semanas más confinados en sus casas, manteniendo este aislamiento social, permitirá salvaguardar la vida. Muy bien, amigas y amigos, soy Oscar Fernando Becerra Mayorga, comunicador social de esta gran familia, la familia Entérese, y hoy con un invitado muy especial, un sogamoseño de corazón que tiene en todo su ADN eso que tanto se menciona, el sol y el hacer. Coronel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, no me queda más que agradecerle nuevamente a todos los sogamoseños ese acompañamiento, ese reconocimiento que siempre me hacen y bueno, yo con la esperanza, con el sueño de seguir trabajando por Sogamoso y ojalá algún día lo pueda hacer de una manera mucho más efectiva, porque creo que le debo mucho a mi tierra.